Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? Qué bueno poder saludarles y poder empezar juntos el estudio de esta lección. Esta semana el título de nuestra lección es Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y es la lección número 3 destinada para el 18 de julio del 2020. Me encuentro aquí con ustedes feliz de poder compartir estos momentos, pero lo más feliz es poder llamar a nuestro Señor para que Él nos enseñe. Vamos a orar juntos y vamos a pedir de su presencia. Señor que estás en los cielos, queremos pedirte en este momento que tú nos ayudes, que tú, Señor, nos des tu sabiduría y tu entendimiento. Una vez más te pido bendición para mi amiga y para mi amigo que ahora me están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues quiero empezar contándoles una historia que me llegó hace unos días de dos amigos que se encontraban el uno con el otro. Esta se la debo a mi amigo Tenorio, Juan Tenorio. Contaba la historia que entre ellos estaban hablando y mientras lo hacían, el uno se acercó al otro y le dijo, oye, ¿tú llevas por tu cuerpo algún tatuaje? Y este lo miró de soslayo y le dijo, ¿pero tú qué te has creído? ¿Has visto alguna vez un Ferrari con pegatinas? Esta historia que me contó mi amigo, o que me relató mi amigo, la verdad es que me gusta porque creo que tiene que ver con el tema de nuestra lección. Muchos de nosotros queremos presentar el testimonio del Señor o nuestro testimonio sobre el Señor con cosas que son superfluas o que no son necesarias en nuestra vida, ¿no? Para poder expresar el amor y nuestro conocimiento del Señor. Miren, nuestra lección se presenta con un texto que me gusta mucho, se encuentra en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 8, y describe una situación en la que Jesús está curando a una persona que es ciega. Dice el versículo 22, vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Bueno, esto evidentemente era algo que Jesús hacía, el pedirle a la gente que no dijera, y sin embargo la gente proclamaba aquella salvación, ¿no? Algún día hablaremos de por qué Jesús hacía esto. Pero mira, lo interesante aquí es que estos fueron los amigos del ciego que vinieron con él y le trajeron. Y me gusta mucho esta gente, porque esta gente son presentadores, dice la lección, que acercan a las personas a Jesús. Oiga, qué trabajo más bonito, ¿no? Personas que se empeñan en traer a otros a Jesús. Y establece dos palabras, una es que le trajeron, es decir, no sabemos por qué, claro, por la ceguera, ¿no? Pero se empeñan en traerlo y además le ruegan a Jesús que haga este milagro. Y es maravilloso cómo ocurre el milagro. Miren, yo quiero empezar hoy haciéndoles una pregunta para pensar, ¿no? Para que nos podamos meter directamente en la lección. ¿Cómo ves a la gente que está a tu alrededor? ¿Te pasa como al ciego en la primera parte del milagro o no? ¿Cómo ves a la gente? ¿La ves simplemente como decoración o la ves simplemente como árboles que andan, ¿no? que es lo que veía este hombre? Yo no sé si alguna vez viste esa serie que se llamaba El Chavo del Ocho, sé que muchos de los que me escuchan la vieron, ¿no? Pero había un personaje que cuando describía a la gente hablaba y decía, chusma, son chusma. Ustedes recuerdan a ese personaje. Bueno, es algo notable esto, ¿no? Porque ¿somos los cristianos capaces de pensar sobre nuestros semejantes de esta manera? ¿Somos nosotros los cristianos capaces de
de tener o de infravalorar a las personas que están cerca de nosotros. O por otro lado, no sé, el milagro lleva la segunda parte, ¿no? Que al final vio claramente, vio de lejos y veía de cerca, veía de lejos y ya veía claramente, ¿no? O eres capaz de ver a las personas como semejantes a ti, como conciudadanos al reino. Saben, cuando empecé mi trabajo en Estados Unidos tuve el privilegio de estar trabajando con un hombre que, si ahora me estuviera oyendo, su humildad diría lo contrario, ¿no? Pero era un hombre excelente. Trabajábamos juntos en el colportaje, ofreciendo Biblias y libros de salud por las casas. Aquel hombre se llama, porque todavía sigue haciéndolo allá en Fort Worth, se llama Miguel Muñoz. Y cada vez que yo iba con él e iba tocando las puertas, él me decía, cuando yo toco una puerta y me aparece un señor, una señora, yo ya pienso en ello, nada más que me abren la puerta y los saludo como si fuera un buen diácono, un buen miembro de iglesia, o un responsable, o un anciano o una anciana, ¿no? de iglesia. Esa era su visión sobre la gente que tenía enfrente, ¿no? Y esto hacía muchísimo más fácil, por supuesto, su trabajo, pero hacía que el respeto, el afecto que él manifestaba, la gente quedara cautivada por esa situación, ¿no? Mira, Jesús veía a la gente y la veía con mucho respeto, y veía a la gente con mucha dignidad. Y yo creo que como cristianos tenemos que ser capaces de ver a la gente como la veía Jesús. Y cuando Jesús veía, por ejemplo, a una prostituta, veía a una dama, veía a una señora. O, por ejemplo, cuando en vez de eso lo que veía a un sicario, pues el sicario para Jesús terminó siendo un discípulo. O, por ejemplo, cuando Jesús veía a una persona que estaba endemoniada, pues la veía como un hijo del reino. O, en este caso, como Jesús vio precisamente al ciego, lo vio como un misionero. Mira qué manera tiene el mundo de presentarnos a los que nos rodean, y mira qué manera tiene Jesús de ver precisamente a los que están delante de él, ¿no? Ojalá nosotros como cristianos sepamos hacer esto en nuestro entendimiento. Claro, eso solamente es posible por la transformación del Espíritu Santo, ¿no? Dejando que eso pase. La siguiente pregunta que tengo que hacerte tiene que ver precisamente con eso que acabamos de hablar, ¿no? Y es ¿por qué es tan difícil para nosotros guiar a nuestros parientes o a nuestros seres queridos, guiarlos a Cristo? Y quiero decirte algo que cada día observo más, incluso no sé, las redes sociales se empeñan en enseñarte esto una y otra vez, ¿no? A mí me asombra la falta de respeto que los maridos tienen por sus esposas. Me parece increíble, ¿no? Y viceversa. Pero cuando un marido prefiere el alcohol a su familia, ¿no? O pone por encima el alcohol a su familia, ¿no? O cuando una esposa prefiere la crítica o prefiere cualquier otra cosa a respetar lo que hay en su casa, ¿no? Yo creo que una y otras razones, este no es el tema, pero una y otras razones lo único que demuestran cuando tú precisamente a los que más quieres terminas despreciando, lo que eso implica es la falta de respeto que tienes sobre ti mismo, ¿no? No sé, yo creo que el Evangelio empieza en mi casa, tiene que empezar en mi casa. Y no necesito ser una persona elocuente, ni necesito ser una persona que conozca las Escrituras de arriba abajo, sino que lo que necesito ser, empezando, como te digo, en mi casa, es siendo el que más ama. Cuando soy capaz, o sea, cuando lucho, mejor dicho, por ser el que más ama, empiezan a pasar cosas maravillosas en mi casa, ¿no? Y empieza también la mejor testificación. Y quiero decirte que la mejor testificación empieza desde el corazón.
Insisto una vez más en el texto de Jesús, cuando Jesús nos dice aquello de que os conoce, o sea, precisamente por el amor que os tenéis los unos a los otros, por esto conocerán que sois mis discípulos, por cómo os amáis, ¿no? Interesante que Jesús señale que no una doctrina, que Jesús no señale un concepto bíblico, que Jesús no señale, sino que señale esto, el amor que nos tenemos los unos a los otros. Este es nuestro principio de testificación. Mira, ser compasivo y ser afectuoso, esta es mi testificación. Sigue siendo mi testificación tener paz y tener fe en tiempos difíciles, en tiempos de tormenta. Esa es mi mejor testificación. Poder ser para muchos la cara de Jesús. La cara de Jesús. Ser capaz de orar por otros y pedirle a Dios que nos dé voluntad para poder testificar de cómo amamos a Dios y de cómo le conocemos. Esa es la mejor testificación. Y quiero decirte que la mayoría de las personas, a veces decimos, lo señala el tema, ¿no? Es que realmente hay gente difícil a la que llegar. Mira, la mayoría de las personas que son difíciles no te están haciendo otra cosa nada más que expresarte que hay un problema, que hay una necesidad. Y somos nosotros los que tenemos que llegar a esas personas, no con argumentos, sino con amor. Y la tercera pregunta que te voy a plantear tiene que ver con esto que acabamos de decir también. ¿Eres capaz de reconocer las oportunidades que Dios te da para compartir, para testificar con otros? Porque la historia del Evangelio está plagada de oportunidades que Dios puso delante de los hombres, delante de sus siervos, para que las aprovecharan. Nuestra lección de hoy nos señala algunas de estas. Una, por ejemplo, está en Hechos, en el capítulo 8, a partir del verso 26, y es la historia de Felipe y el eunuco. Te leo solamente un trocito del pasaje. Ya recuerdas aquel eunuco que venía de asuntos reales y que venía, o sea, él era el embajador de Etiopía, ¿no? Del reino de Etiopía en aquellos tiempos, reino importante. Y entonces él volvía y mientras volvía, Felipe se cruzó con él. Y cuando se cruzó con él, lo ve que está leyendo las Escrituras. Mira lo que dice el texto, a partir del verso 28. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mira, por supuesto, el Espíritu te va a poner situaciones en las que a veces simplemente tienes que abrir la boca para que se manifieste esa testificación. El Espíritu nos empuja a ello. Y yo no sé a ti, pero cuántas veces el Señor nos ha empujado a ciertas situaciones por las que hemos salido por un rincón para no llamar la atención o para no meternos en los asuntos de otros. Yo no te estoy hablando de que seas un metiche, pero lo que te estoy hablando es que Dios nos pone oportunidades para poder testificar a otros. Y en el caso de Felipe así fue, y este embajador llevó el Evangelio a Etiopía. Más adelante nos encontramos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla y utiliza una frase bien concreta para decir esto. En 2 Corintios, en el capítulo 2, en el verso 12, dice lo siguiente: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, ¿ves el concepto? Ellos habían estado predicando en Asia, lo que hoy es Turquía. Ellos habían estado predicando por toda la costa del Mediterráneo que pertenece a Siria, Israel y demás, pero el Evangelio no había llegado todavía a Europa, que se supiera. Y el Espíritu de Dios empuja a Pablo para que vaya a Macedonia, ¿de acuerdo? Allí él, dice el texto, versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia.
Pablo de Troas pasa a Macedonia y en Macedonia allí es donde empieza la predicación del Evangelio en Europa. Las circunstancias, Pablo sabía leerlas y sabía encontrar las puertas abiertas del Espíritu Santo para poder llevar adelante esta labor maravillosa que es la testificación de Jesús. Tú y yo tenemos que ser capaces de ver esas puertas abiertas, de ver con los ojos de Jesús, como dice el título de la lección. Mira, hay una anécdota que me encanta y que probablemente conocerás. Dice que una empresa de zapatos envió a una región recóndita de África, envió un comercial a un señor de ventas, vamos a decir, al jefe de ventas de África, ¿no? y lo envió allí para que viera si podían abrir mercado, ¿no? Y cuando aquel llegó, pues llegó en medio de unas aldeas, pobrecitos, en los que no había nada, y cuando vio a la gente andaba descalza. Así que envió un mensaje a su aldea y dijo, no es posible que aquí hagamos algo, porque la gente no utiliza zapatos. Aquel comercial se fue y entonces la empresa mandó a otro. Cuando llegó el otro, fue a la misma aldea, al mismo lugar y vio a la gente y escribió el mensaje a la aldea que dijo, impresionante zona de mercado, nadie utiliza zapatos. Así que las cosas es como tú seas capaz de verlas, ¿no? De ver que esas oportunidades que Dios nos pone delante son para que comprendamos que la puerta está abierta. Yo quiero preguntarte hoy, como conclusión a esta lección, tú, yo, tu iglesia, nuestro grupo de amigos, somos de los que vemos la necesidad de Dios que tiene la humanidad, que tiene la gente, que tienen los que nos rodean, que tienen nuestros familiares. ¿Somos capaces de ver esa necesidad de Dios que el mundo tiene? ¿O al contrario, vemos los problemas y entonces lo que hacemos es solo ver los imposibles? ¿En qué lado estás tú? ¿En qué lado estamos cada uno de nosotros? Con el Señor todo es posible, ¿verdad? El Señor es el que abre nuestros ojos a ver esto. Mira, quiero decirte que el Señor está por venir y este es nuestro mensaje. Contar cómo Dios nos ama y cómo nos ama tanto que no puede estar sin nosotros. Y va a llegar un momento que va a aparecer en las nubes de los cielos para que estemos juntos por la eternidad. Eso es lo que Dios quiere, que ya no suframos, que ya no tengamos dolor, que ya no haya muerte. Y ese es un mensaje maravilloso de esperanza y de fe que debemos transmitir a este mundo. Jesús murió en la cruz para salvarnos, para darnos eso a lo que nosotros no podemos acceder. Tenemos que ser anunciadores, presentadores del ministerio, del sacrificio, del amor de Dios por este mundo y hacer que este velo que el mundo tiene sobre los ojos se aparte, o por lo menos los que están cerca de nosotros, para que puedan ver esa salvación tan grande. Por eso te digo, esta misión no es una misión que nos corresponde a nosotros. Es una misión que lleva adelante nuestro guía, nuestro jefe, y ese es el Espíritu Santo, que es el que dirige esta iglesia maravillosa. Y es el que va a llevar a cabo el convencimiento de los corazones para que se conviertan a Dios. Tú y yo somos meros ayudantes. Si quieres estar, será bueno para ti, será bueno para mí. Si no quieres estar, la labor se va a hacer. La labor se va a llevar adelante. Porque la obra no es de hombres, no es de mujeres, no es de la humanidad. La obra es de Dios. Y Dios va a llevar adelante su obra. Pero a Dios le encantaría que tú y que yo estuviéramos testificando de ese amor. Que tú y que yo estuviéramos compartiendo este compromiso, esta bendición
de poder anunciar lo que Jesús ha hecho con nosotros, de poder anunciar la alegría que sentimos de tener a Cristo en el corazón. ¿Querrás tú anunciar al Señor? ¿Querrás tú testificar al Señor? ¿Querrás tú ver a los demás con los ojos de Jesús? Te invito a que esto sea una realidad en tu vida. Te invito a que esto sea una realidad en tu compromiso personal. Te invito a que esto sea la mayor ilusión, la mayor directriz, el mayor propósito que haya en tu corazón. Es mi deseo para ti, para tu iglesia y para los tuyos. Amén. Que Dios te bendiga.